Hola, mi nombre es Agustín Ferreira y en esta presentación voy a hablar sobre Big Data e inteligencia artificial, usando como fuente los temas de la unidad 1 y 2 y el libro de Kenneth Cocker, Big Data y el futuro de los negocios. Voy a explicar qué son estas dos tecnologías, cómo se relacionan y qué función cumplen para nuestra vida. Empecemos definiendo qué es el Big Data. El Big Data, para definirlo de una forma sencilla, es un término usado para describir el almacenamiento de una inmensa cantidad de datos y obtener información de estos. ¿Y para qué se hace esto? Bueno, esta información se procesa y los datos se transforman en acciones, acciones que las empresas utilizan. Lo más importante para entender del Big Data son estas cuatro cosas, estas cuatro características que la hacen distinta a cualquier otra: volumen, variedad, velocidad y veracidad. Empezando por el volumen. Al decir volumen me refiero al volumen de la información, a la cantidad de datos que son generados cada segundo, minuto, hora, día, en todo nuestro entorno. Cosa que no se podría almacenar ni procesar en un software convencional, porque las cantidades que se procesan son muy grandes. Después le sigue la variedad, y al hablar de variedad estamos hablando de los tipos, las fuentes y las formas con las que estos datos son registrados. Pueden ser fotos, documentos, audios, videos, infinidad de cosas, como también pueden ser nuestros perfiles en las redes sociales, cuando llenamos un artículo en un formulario, cuando hacemos clic en una página web o las veces que visitamos alguna página web. Todas las cosas que hacemos en nuestras computadoras o en nuestros celulares todos los días, o la mayoría de las cosas. Después le sigue la velocidad. La velocidad es la rapidez con la que estos datos son creados, almacenados y procesados casi en un tiempo real. Y por último queda la veracidad. La veracidad, una característica muy importante del Big Data, es que los datos son confiables. Con la recopilación que se hacen durante el día a día, al mismo tiempo se van haciendo unos tratamientos, o un tratamiento o una limpieza de datos que descarta esos datos que posiblemente no sean verdad. Y por si no quedó claro, lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda de una manera más sencilla. Son las 7 de la mañana y nos despertamos con nuestra alarma previamente seteada, configurada como todos los días. Después de despertarnos, usamos nuestro celular para revisar nuestros mensajes, correos, redes sociales, respondemos, comentamos, etc. Nos dirigimos a la ducha, pero no sin antes poner nuestra playlist de música favorita en Spotify para acompañarnos en nuestro baño. Ya bañados y preparados, nos vamos para nuestro trabajo. Nuestros métodos de transporte pueden ser muy diversos, pero para este ejemplo vamos a tomar el ejemplo de que usamos una bicicleta pública. Como vamos en una bicicleta pública, es muy probable que usemos una aplicación de navegación que nos indique cómo está el tráfico y cuáles son las vías que es mejor que evitemos y dónde está la vía más fluida. Cuando llegamos al trabajo decidimos previamente pasar por un café. Pagamos con nuestra tarjeta de débito o crédito y nos da nuestro producto. Después accedemos a la oficina con nuestro gafete, nuestra credencial o incluso puede ser con nuestra huella digital y nos dirigimos a nuestro lugar de trabajo. Ahora, obviamente, esto es un ejemplo de lo que pasa en un día a diario de una persona que va a trabajar. Puede tomarse como un ejemplo de una rutina prepandémica, obviamente, pero prestemos atención a lo siguiente. Probablemente esta persona no se haya dado cuenta de lo que generó por lo menos 8 puntos de datos importantes, datos de todo tipo, como a qué hora nos despertamos, los mensajes que mandamos, la longitud de los mensajes que mandamos, qué tipos de fotos comentamos, qué música escuchamos, cuál es la estación de bicicleta que usamos para retirar la bicicleta y cuál es la estación donde la dejamos, nuestra información bancaria, cuánto gastamos, en qué comercio. Incluso también si usamos la huella digital, estamos dando información biométrica, información nuestra que nos identifica como seres únicos. Y puede parecer un poco impactante la cantidad de datos que compartimos al día sin ni siquiera darnos cuenta, pero la verdad es que los datos están presentes en cada interacción o en la mayoría de las interacciones que hacemos eh, en un solo día. Pero no hay que preocuparse por nada, porque esto es algo que hacemos todos, todo el tiempo, todas las personas. En este gráfico del 2020 se nos muestran los datos que se generaron en el mundo en tan solamente 60 segundos.
Estamos hablando de una cantidad gigante de datos. Por ejemplo, tenemos que se mandan 41 millones de mensajes de WhatsApp en un minuto. Se ven 500 horas de video en YouTube en un minuto. Todo tipo de interacciones en un minuto. Y empresas como TikTok, que tuvieron un crecimiento exponencial a partir del año pasado, tienen 3.000 aplicaciones bajadas en un minuto. Y esto también nos muestra que las empresas reaccionan a nuestros datos y aprenden de nuestras necesidades y las quieren satisfacer. Aprenden cómo nos comunicamos, cómo adquirimos productos, qué consumimos y dónde, con el fin de identificarnos como individuos y recibir contenido personalizado. Pero hay una pregunta que todavía no aclaré, y esa pregunta es, ¿dónde se almacena tanta información? Bueno, esa información se almacena acá. Esto que están viendo en la pantalla son centros de datos. Estos centros de datos contienen muchos servidores con discos duros de gran capacidad y los datos almacenados se mueven continuamente de un centro de datos a otro y se llevan a cabo copias de seguridad para que la información no desaparezca a causa de factores externos impredecibles o humanos. Y acá es donde entra en acción algo que se llama blockchain. El blockchain, para decirlo de una definición muy simple, es una red de bloques que hace que todos los datos sean seguros. Por lo menos en el Big Data funciona así. Hace que los datos sean seguros, que sean impenetrables y hace que estos datos se puedan gestionar de una manera óptima y eficiente. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es algo que usamos todos los días. Cuando nosotros entramos a Google y escribimos cosas como recetas de milaneses y entonces Google entiende recetas de milanesa. Eso es inteligencia artificial. De hecho, probablemente Google sea el cerebro de inteligencia artificial con el que más interactuamos día a día. Igualmente pasa cuando intentamos usar Siri. Siri es una inteligencia artificial que cuando uno le habla y ella te responde, ella va aprendiendo de las cosas que le decimos. Cuando nosotros utilizamos el scroll en el Instagram, cuando estamos viendo nuestro feed, en el orden que te salen las cosas en el Instagram, las personas, está definido por algoritmos de inteligencia artificial. Básicamente, como lo dice Kenneth Cocker en el libro de Big Data y el futuro de los negocios, la inteligencia artificial es aprendizaje basado en datos. Lograr que una computadora desempeñe funciones sin necesidad de enseñárselas explícitamente, consiguiendo que la máquina realice cálculos basados en cantidades de información. ¿Y, ¿Y por qué es tan importante? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia de la inteligencia artificial? La verdadera importancia de esto son los beneficios que puede generar en la humanidad, como pueden ser beneficios como beneficios para la medicina, el transporte, las finanzas, la agricultura y entre muchas otras cosas. ¿Y cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, la forma en que esto funciona por dentro es que tengo una serie de datos dispersos. Por ejemplo, en una foto, lo que hago es agarrar cada píxel y volverlo un mapa, una serie de puntos, y después se crean algoritmos que intentan entender cómo esos datos se correlacionan con la realidad. Esto era así, como se está viendo ahí en la diapositiva, esto era así cuando la inteligencia artificial era supervisada. Supervisada es cuando yo sé cómo es el comportamiento. Pero resulta que el aprendizaje automático o machine learning, que es perteneciente al campo de la inteligencia artificial, se trata de alimentar a las máquinas para que sean capaces de imitar los procesos humanos con precisión y aprender por sí solas a tomar decisiones. Esto que estamos viendo ahora en pantalla es cómo funciona la inteligencia artificial actualmente. Se utilizan un montón de datos, una serie de algoritmos que van probando probabilidades y van aprendiendo cada vez lo que puedan un poquito más y van viendo cuál es la probabilidad más baja, lo que se llama las redes neuronales. Y esto nos permite, como por ejemplo, tener una foto y con el sistema de las redes neuronales se aísla cada uno de estos patrones y cada uno de los distintos elementos de esta imagen se crean en algoritmos que reconozcan que esto que estamos viendo ahora es un auto, que es un auto Audi, que es un auto rojo, que está andando, que está en movimiento, etc. Entonces, ¿cómo se relaciona el Big Data con la inteligencia artificial?
Básicamente, el Big Data es el combustible de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se nutre de todos los datos procesados y aprende de ellos. Y crea y reconoce patrones y desarrolla soluciones para todo tipo de cosas. En conclusión, el Big Data es importante no solamente por los retos tecnológicos que implica, sino también por los efectos y a menudo también intangibles que se van generando a futuro, la manera en que trabajamos y vivimos. Y la inteligencia artificial está en pleno auge y tiene mucho por evolucionar y también va a generar cambios importantes en nuestras vidas. Por eso es importante conocerlas y aprender de ellas. Y con esto termina mi presentación. Muchas gracias.